Muy buenas noches amigos, bienvenidos a una nueva edición de Ampliamente, donde hablaremos sobre Colombia, nuestra nación vecina que el año pasado vivió un proceso de transformación política con la llegada al poder del primer gobierno de izquierda en la historia del país. Hoy queremos comenzar contándoles datos curiosos sobre este país, cómo es su estructura social, política y cómo ha sido el cambio político que llevó al poder a Gustavo Petro, quien ya cumplió un año de gestión. Colombia es la cuarta nación más grande de Sudamérica. Por sus 50 millones de habitantes, representa el segundo país con mayor número de hispanohablantes después de México. Cuenta con una extensión territorial de 1.142 millones de kilómetros cuadrados, convirtiéndolo en la cuarta nación más grande del continente. Es por esto que el país cuenta con una amplia variedad de regiones con características particulares que hacen únicos a cada uno de estos lugares. Sus 6 regiones naturales son el Caribe, la Andina, la Amazonia, el Pacífico, la Insular y la Orinoquia. La población de este país se caracteriza por ser una de las más diversas del mundo. Y es que gracias al mestizaje de la época colombina, se convirtió en un país pluricultural en el que coexisten diferentes tradiciones culturales. Su idioma principal es el español. Sin embargo, según la Organización Nacional de Indígenas de Colombia, se hablan 70 lenguas, entre las que se encuentran el idioma español, 2 lenguas criollas, el palenquero de San Basilio y creole, 65 lenguas indígenas y la lengua de señas de Colombia. El turismo es una actividad económica importante para Colombia. El gobierno designó dentro del ordenamiento territorial del país los distritos turísticos de Santa Marta y Cartagena, el archipiélago de San Andrés y Providencia, además los parques nacionales naturales de Colombia y los territorios indígenas. La mayoría de los turistas extranjeros que visitan Colombia proviene de países vecinos de América Latina, el Caribe, Norteamérica y Europa. Colombia tiene 9 patrimonios mundiales declarados por la UNESCO, lo que hace de este país un atractivo turístico importante en Latinoamérica. Entre los sitios más emblemáticos se encuentra el puerto, fortalezas y conjunto monumental de Cartagena, el Parque Nacional Los Catios, el Centro Histórico de Santa Cruz de Mompox y otros. Colombia, te quiero tanto, que siempre me enamora tu encanto. En otros temas, la política en Colombia se ha caracterizado a lo largo de su historia por un predominante bipartidismo y nunca se ha regido por una mayoría de izquierdas en sus más de 2 siglos de historia. Sin embargo, el establishment político del país dio un salto cuántico con la irrupción en el escenario político de Gustavo Petro, el gobierno de izquierda más relevante que ha tenido el país hasta ahora. La victoria de Gustavo Petro en las presidenciales de Colombia ha sido muy sonada por su carácter histórico, y no es para menos, ya que la izquierda nunca había conseguido ganar unas elecciones en los más de 210 años de la nación andina. Para encontrar la respuesta hay que atender a su sistema político tradicional. Desde el siglo XIX, la política colombiana estuvo dominada por 2 partidos, el conservador y el liberal. Un sistema cerrado donde la violencia dominó en varias ocasiones y donde las voces de cambio siempre fueron vistas con recelo. La primera de estas voces diferenciales fue la del caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán, un político que tenía especial sintonía con la clase trabajadora. Su popularidad fue en aumento durante la década de 1940 hasta llegar a postularse como una opción real a la presidencia. Pero el 9 de abril de 1948 fue asesinado por 3 disparos, hecho que luego decantó en protestas clasificadas en el llamado Bogotazo. Los pactos de Benidorm del año 1956 acordaron un frente nacional para terminar con la violencia y garantizar un relevo político entre los 2 grandes partidos de la época. Pero mientras esto se daba en la capital, en varias regiones colombianas se fueron formando varios grupos armados de izquierdas que se oponían al sistema. Es así como surgieron las Fuerzas Armadas Revolucionarias en 1964. El Ejército de Liberación Nacional en 1965, el Ejército Popular de Liberación en 1967 y el Movimiento 19 de Abril en 1973. Durante las décadas siguientes, el conflicto armado se fue recrudeciendo y el poder de estas guerrillas sobre vastas regiones del país fue aumentando. Esta cuestión hizo que inevitablemente la sociedad colombiana empezara a relacionar cualquier tipo de movimiento de izquierdas con la insurgencia armada y que el rechazo hacia estas aumentara.
La situación hizo que los sucesivos gobiernos liberales y conservadores se vieran obligados a dialogar con estos grupos, con el objetivo de poner fin a la violencia y garantizar su integración en la política, especialmente a partir de la década de 1980. En 1999, el gobierno de Andrés Pastrana trató de negociar con las FARC, pero estos acercamientos finalmente resultaron fallidos, ya que durante el tiempo de distensión, las guerrillas aprovecharon para reorganizarse y rearmarse, en lugar de apostar por la paz. Con el gobierno de Álvaro Uribe, el mandatario optó por un enfrentamiento frontal con las guerrillas y con la llegada al poder de Juan Manuel Santos, se produjeron nuevos acercamientos que terminaron en la histórica firma de un acuerdo de paz con las FARC en 2016. La paz trajo un cambio político para Colombia, algo que benefició a la izquierda, que ha visto cómo ha crecido su presencia parlamentaria. Posturas como la defensa de la paz y un sistema político más plural convencieron a millones de colombianos y provocaron el histórico ascenso a la presidencia de Gustavo Petro. Y precisamente al cumplirse un año de gobierno y un año de mandato, al regreso analizaremos lo que ha sido este primer año de gestión de Gustavo Petro. Hacemos pausa y ya regresamos.